interesantes como son los retoques estéticos, pero vamos a ir más allá. Nos acompaña la doctora Beatriz Estébanez, especialista en medicina estética de la Clínica Menorca. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Yo encantado porque llevo unos días pensando en la papada que tengo y vamos a tratar, entre otras muchas cosas, este asunto, así que voy a estar muy atento, porque la papada es importante, si uno se encuentra mal, quitársela. Pues no? sí, efectivamente, muchas veces acuden a la consulta muchas pacientes que sienten cierto disconfort por ese exceso, ese acúmulo graso que se... ¿Y por qué se forma esa papada? Porque hay veces que dice, Dios mío, esto lo he heredado de mi abuela. Bueno, sí, hay una predisposición genética a padecer lo que llamamos papada, ese acúmulo graso, y que también casualmente se da incluso en pacientes que son delgados, o sea, no tienen por qué ser un paciente, digamos, con sobrepeso. También en pacientes con un normopeso tienen esa tendencia por esa predisposición genética. ¿Y hay que acudir al especialista antes de que tengas dos barbillas? O sea, que se puede acudir antes. Sí, se trataría de ir lo antes posible. ¿Por qué, doctora? Exacto, se trata de solventar el problema cuando más menor cantidad de grasa existe, porque ya llega un momento en que si el acúmulo es importante, pues tendremos que pasar ya a cirugía. ¿Y cómo se trata la papada? ¿Cómo elimináis esa grasa acumulada? Bueno, fundamentalmente hoy en día tenemos lo que llamamos mesoterapia lipolíticas, que consiste en aplicar, en inyectar determinadas sustancias con el fin de reducir el volumen de grasa. ¿Y es realmente efectiva esa mesoterapia? Bueno, yo los casos que he ido tratando de, digamos, acúmulos grasos submentonianos localizados, incluso pequeñas porciones de grasa... Antes de las dos barbillas, es decir, cuando empieza a descolgarse por esta zona, efectivamente, se puede tratar, porque ya cuando esa papada ha crecido, también se puede tratar, pero habría que recurrir a la cirugía. Exacto. Déjeme que le recuerde el teléfono, estamos hablando de papada, pero de muchos retoques que podemos hacer y que nos va a explicar ahora la doctora. Les recuerdo el teléfono 925 28 87 91 o 660 37 3930 para cualquier consulta que quieran hacer de estética. Y déjeme que le pregunte una cosa, porque no todo el mundo está cualificado para hacer ese tratamiento de mesoterapia. Hay que tener cuidado también donde se hace. Efectivamente, hay que hacer una exploración exhaustiva y poder indicarle al paciente si realmente es el tratamiento adecuado para él. Entonces se realiza una exploración de toda la zona y comprobamos si realmente lo que queremos es quitar grasa o existe, por ejemplo, una flacidez de la piel, en cuyo caso habría que tratar esa piel, activar el metabolismo de esa piel para que rejuvenezca, por decirlo de alguna manera. Incluso tendríamos que ver si está implicado el platisma, el músculo que recubre todo el cuello, si ha perdido flacidez, etcétera. Es importante hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico y ponerse siempre en manos de especialistas, porque o escuchamos la palabra mesoterapia y decimos, bueno, pues en el centro de no sé dónde yo voy me dan una meso. No, esto no es darte una mesoterapia normal que se dan ustedes a lo mejor porque tengan flacidez en la zona del abdomen. Hablamos de tratamientos serios. Lo importante es que si ustedes se ponen en manos de expertos, pues quizás en 3-4 sesiones tengamos esa reducción conseguida y con resultados definitivos, doctora. Sí, no definitivos del todo, puesto que interviene mucho también los hábitos alimenticios de la persona. La persona, una vez que hemos eliminado esa grasa, la persona debe de consumir menos azúcares, menos alcohol, cuidarse en definitiva más. Pero ahora estamos utilizando, por ejemplo, los péptidos, que están dando un resultado bastante beneficioso, que actúan sobre el adipocito, y entonces estos péptidos, al actuar sobre... Es un tipo de gel, ¿no? Sí, en realidad mesoterapia es la forma de aplicar el producto. Entonces lo importante es el producto que aplicamos, bien sea lo que le estaba comentando de unos péptidos vehiculizados con ácido hialurónico o bien sustancias más detergentes, más corrosivas. ¿Se infiltraría en esa zona? Se infiltra en la zona, sí, con pequeños pinchazos. Normalmente con una aplicación de anestesia tópica o hielo el paciente no nota ningún disconfort. ¿Y no tiene ningún efecto secundario? O sea que después ese paciente se podría incorporar a su vida normal. Depende del tipo de producto que hayamos inyectado. Si hablamos de los péptidos puede seguir haciendo su vida normal puesto que no apenas se inflama. El otro producto que es más tóxico sí que requiere la aplicación de una mentonera y de un apoyo porque inflama mucho y va a estar unos días con un disconfort. Pero luego después fíjese no, que luego después... Claro, la gente ya se está preguntando, claro, ¿yo me lo puedo permitir? ¿Nos lo podemos permitir en general o son tratamientos excesivamente caros? No, no son tratamientos caros, porque son tratamientos, por ejemplo, estamos hablando de 200 euros la sesión,
para realizar unas 3-4 sesiones. O sea que fíjense que por 600, 800 euros podrían incluso eliminar esa zona que a mucha gente le acompleja total y le impide llevar su vida normal. Pero es que también de eso se trata, Julia. Quiero decir, cuando uno tiene un complejo... Total, hay que quitarlo. Oye, de verdad que merece la pena porque influye psicológicamente. Sí, sí influye mucho. Más de lo que nos pensamos. Sí, sobre todo porque te llegan pacientes que igual son pacientes jóvenes, que tienen una cara que corresponde a su edad, a los 30 años, y sin embargo tienen la zona del cuello que corresponde a una edad de 50 años. Y les genera cierta incomodidad, ¿no? Y quieren verse mejor. Exacto. Doctora, también hablamos de otros tratamientos, como puede ser el rejuvenecimiento facial. A muchos de nosotros termina el verano, empezamos a notar manchas que han salido quizás por no un tratamiento adecuado de la piel, arrugas que empiezan a aparecer con los años, cicatrices. ¿Todo eso se puede tratar también? Sí, en Clínica Menorca tenemos el láser Picosure. ¿Y eso qué es, doctora? Es un láser que mediante su aplicación con la lente focus lo que vamos a provocar es un calentamiento de la dermis y una estimulación de la formación de colágeno, con lo cual todas esas pequeñas imperfecciones que se ven en superficie se van a ver mejoradas, puesto que el láser, al incidir, digamos, sobre esas pequeñas fibrosis, esos pequeños complejos de colágeno, madejas mal estructuradas, se van soltando y se produce, digamos, un mejoramiento de la piel. O sea, vamos a notar nuestra piel mucho más lisa, sí. Arrugas que a lo mejor no queremos tener eliminadas, y sobre todo me llamaba a mí la atención esas zonas pigmentadas, esas manchas que cuesta tanto quitarlas, doctora. Sí. Hay gente que tiene la piel muy manchada. Sí, el tema de las manchas en la piel es un tema bastante preocupante, puesto que hay que llevar una protección absoluta con el sol. O sea, yo siempre digo a mis pacientes que no pueden salir de casa. También ahora, que incluso no llueva, truene, tienen que salir con un filtro solar. O sea, no podemos dejar que la radiación ultravioleta impacte en la piel, porque es la responsable de la mancha. Entonces, quitar la mancha la podemos quitar, pero el problema es que vuelve a aparecer por el mal manejo que tenemos del tema cosmético y del cuidado. Y al margen de esas manchas, porque yo sin las gafas no me lo veo, pero cuando me pongo las gafas y me pongo delante del espejo, es que digo, anda, como tengo la cara, que tengo un montón de como de poritos. Sí, o de poritos, o... Como si es verdad, tienes como si tuvieras así porillos. Sí, este tipo de cosas también las podemos eliminar. El poro abierto es muy difícil de tratar, puesto que digamos que hay una predisposición genética marcada. ¿Afecta más a lo del poro abierto? No, más o menos por igual. Yo he visto muchos hombres con el poro abierto. Sí, por eso. Sí, incluso más, digamos que igual hasta más grueso que en las mujeres. Entonces, bueno, pues es lo que comentábamos antes, dar sesiones con el láser Picosure, con la lente focus, para, digamos, intentar reducir esa secreción grasa que tiene la piel para que el poro se vaya cerrando. Ustedes pueden preguntar, el teléfono está abierto, claro. Dudas que tengan, algún retoquillo que se hayan pensado hacer alguna vez en su vida y dicen, ay, Dios mío, no. Pues sí, hombre, tienen la oportunidad de preguntar a la doctora al 925 28 87 91, también al 660 37 39 30. Nos pueden mandar una foto de algún problema que tengan y la doctora lo resuelve. ¿Cómo se llama? Según me dijiste el código de barras. ¿Cómo se llama? Claro, sí, pues esto, el bigotillo de toda la vida de Dios, que se forma así como el código de barras, que se empieza así como una arrugueja y que intentas estirarlo, el ahí se queda. Sí, en realidad, bueno, son fotoenvejecimientos excesivos en el labio superior, que van creando esas arrugas profundas que en realidad en el fondo son como cicatrices. Entonces es muy difícil tratarlas y que queden realmente perfectas. Ya. Lo podemos lograr con el láser de CO2. El láser es un determinado láser, como os he dicho, de CO2, que, bueno, pues con una simple pasada vamos eliminando toda la capa córnea con el fin de que salga una nueva piel. O sea, con una simple pasada quiere decir que a lo mejor en pocas sesiones tenemos el código de barras ya sin código. Sí. Sin barras. Tenemos una llamada, Alfonso. Pues, desde San Clemente. Carmen, buenos días. Tuya. Hola, buenos días. Cuéntenos. Pues mira, es que estoy operada de cáncer de tiroides. Y tengo bastante papada todavía. Entonces, como estoy con este problema, si puedo hacerme algún tratamiento o no. Pues aquí dice la doctora. Carmen, gracias. Vale. Como ella dice... Sí, escuche por la tele perfectamente, sin problema. Muchas gracias. Bueno, al estar operada de tiroides, pues yo les recomendaría que por supuesto, fuera su cirujano
y bueno, se hiciera una ecografía para ver exactamente los acúmulos grasos donde están y contemplar bien la posibilidad de cirugía, o bien ya con una ecografía poder tratarlo de manera más puntual, pero sin problema, ¿eh? En realidad puede hacerse el tratamiento sin ningún problema, siempre que sea la mesoterapia con péptidos. La otra, que es más agresiva, no se la recomiendo tanto. Claro, porque cuando estamos hablando de estos tratamientos, estamos hablando de tratamientos no invasivos, tratamientos además que tienen una recuperación bastante rápida y que pueden ser aceptados por cualquier persona. Que esa también ha sido la evolución un poco de la cirugía estética, doctora. Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que hacemos es intentar diagnosticar con mucha precisión al paciente. Eso es. Y para que el paciente sepa en todo momento cuáles son los tratamientos que se puede hacer y por cuál es la mejor opción, que muchas veces no es la que él quiere. Claro. Es la más adecuada a su situación, como ocurriría con Carmen, por ejemplo. Y es una de las cosas que más me gusta de ustedes, que hay en ocasiones uno va, oye, quiero hacerme esto, no, es que esto no puede estar indicado. Es que está muy bien que encima te asesoren. Pero eso pasa en Menorca. En Menorca te dicen, esto es así, y ahí tienes a Ángel Martín, que si te dice que esto es así, por ejemplo... Hombre, menudo es Ángel. Otra cosa que nos preocupa mucho de nuestro rostro es la caída de párpado, esta caídita que te ponen los ojos así como de perro tristona, que sí. Efectivamente, y yo no estaba tan tristón en las fotos. Sí, bueno, pues con la edad es verdad que vamos teniendo un exceso de párpado, sobre todo el párpado superior, también el inferior. Lo que ocurre es que, digamos, va perdiendo colágeno, elasticidad, y entonces pues va cayendo. Y ese exceso de párpado pues molesta seriamente muchas veces a las pacientes y les crea como una gran incomodidad. Bueno, ahora tenemos el láser de plasma, y con el láser de plasma lo que hacemos es ir pequeñas ablaciones de tejido que dan lugar a una reconstrucción y a una tensión de la piel. De tal manera que la piel, corte para que nos entendamos, como ¿verdad? se encoge. No es un corte. O sea, imagínate un punteo. Sí, como el puntero. Y cada punto produce una ablación del tejido. El tejido desaparece. Mira. Y entonces lo que hace es recogerse y tensar. Porque se comprime y se te final, queda tenso. Yo creo que de esta consulta yo salgo apañado, ¿eh? No sé ustedes. Vamos a preguntar a Gloria de Toledo, que está esperando para hacer otra consulta. Gloria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Pues mira, le decía a tu compañera que hace unos años tomé mucho sol y no me protegí lo suficiente, y entonces de la rodilla hacia abajo, de las piernas, tengo varias manchas que no sé cómo quitármelas, y en los brazos también. Entonces quería saber si hay algún tratamiento que pudiera irme bien. Vale, bueno, habría que verla, ¿eh? Lo que comentábamos hace un instante, habría que verla y tendría que diagnosticarla, la profundidad de pigmento que tiene de la piel, si es una mancha extensa, si son lentigos solares aislados. En cualquier caso, se puede solucionar el problema con el láser Picosure, que es precisamente un láser muy indicado para ese tipo de manchas, ¿eh? Pero, no obstante, siempre le recomiendo que pida cita a la clínica Menorca y que le veamos in situ cuál es el grado de mancha y la extensión que tiene. Bueno, pues queda perfectamente contestado. Muchas gracias, Carmen, por su consulta. Y nos ha dicho que para las sesiones de papada, con 3, 4 sesiones va bien. Sí. Pero este láser Picosure, ¿ha dicho? Sí. Para esas manchas, ¿cuántas sesiones nos van a hacer falta para quitar manchas normales? Bueno, en principio se hace una sola sesión. Y normalmente con una sola sesión obtenemos una mejoría del 90% de la mancha. La satisfacción del paciente suele ser bastante grande, con lo cual incluso con una sesión suele ser suficiente. Ahora vamos a hablar de la flacidez facial, porque antes estaban los hilos mágicos que se siguen utilizando, pero también hablamos de otros nuevos hilos que están dando muy buenos resultados. Pero antes, doctora, nos preguntaba una espectadora que ella tiene como bultitos en los párpados. ¿Eso cómo se Bueno, tendríamos que ver si son siringomas, si son milium, si son pequeñas queratosis, si es un santelasma. Habría que diagnosticar bien esa lesión en concreto qué es. No obstante, todo ese tipo de pequeñas lesiones que acabo de nombrar, con el láser de plasma se quitan de una manera muy sencilla. Bien por una alteración de las células sebáceas o de las células
córneas del estrato córneo que se acumulan, se endurecen y forman esas pequeñas excreciones, o bien de grasa, que también puede ser. Al final la grasa, doctora, aparece por todos los lados, Por todos donde lados. no queremos. Sí. Donde no queremos. Creo que tenemos también una pregunta a través de nuestro WhatsApp, a ver qué nos dicen los espectadores. Dice Mercedes, dice, hola, hace unos años me hice la depilación láser por vello en la cara. Tiempo después me salió rosácea. ¿Tiene algo que ver? Bueno, en principio no. La rosácea es una patología de la piel que no tiene nada que ver con el hecho de haberse hecho una depilación. En principio no. Habría que ver un poco el seguimiento de la paciente, las sesiones que se hizo, el tipo de láser, etcétera. Pues eso, una consulta siempre viene bien con un especialista. Se lo decimos a nuestra espectadora Mercedes. Hablábamos de esa flacidez facial, empieza a caer, ¿verdad?, ese rostro que vemos que ya no tiene el aspecto que tenía. ¿Cómo se soluciona, doctora? Bueno, hoy en día para lo que es reposicionar un poco la masa facial existen los hilos tensores espiculados. Son unos hilos de un tamaño importante que tienen como pequeñas espículas bidireccionales. ¿Y eso cómo se en ambos sentidos? Pues es muy fácil, simplemente un punto de entrada. Bueno, lo mismo, hacemos el marcaje, como se veía ahí en uno de los vídeos, hacemos el marcaje de las zonas de sujeción que queremos, desde donde los podemos aplicar, Claro. qué zona queremos, si queremos subir el platisma, etcétera, etcétera, como se ve bien en el vídeo, y simplemente en el punto de entrada se pone un poco de lidocaína para que el paciente esté más tranquilo. ¿Y luego los hilos se reabsorben? Sí, los hilos son hilos de polidioxanona. Son los hilos que se utilizan en sutura quirúrgica. Y notaríamos ese efecto lifting, es decir, que nuestra cara Exacto. empezaría a tener otro aspecto distinto. ¿Y qué tiempo nos va a durar esos hilos? ¿Son para siempre o hay que...? No, duran un año. Un año. Luego habría que hacerse otro reto. Sí, si el paciente, si te ves satisfecho, sí. Y una curiosidad, ¿quedan bien disimulados? Quiero decir, ¿el resultado es óptimo? Yo estoy bastante contenta. A mí es uno de los tratamientos que más me gusta, el de los hilos tensores. Y aunque el paciente al principio pues sale un poco, inflamado, fruncido, porque es así, es que no tenemos otra manera de aplicarlo, al final cuando el paciente viene a los 15, 20 días se encuentra muy satisfecho. Además, siempre buscando ese efecto rejuvenecedor, pero sin caer en lo que cae mucha gente, que es esa cara que ya no eres tú. O sea, que yo creo que el límite también, doctora, hay que verlo. Sí, hay que mantener en todo momento la armonía facial. Ahí está Ángeles. Alfonso. Hola, quisiera saber si hay un tratamiento eficaz contra las ojeras. Mira, como yo. Gracias y saludos. Bueno, que hay que diferenciar también entre ojeras y pigmentación de la piel. Efectivamente, o sea, tenemos Yo tengo pigmentación de la piel. Exacto, tenemos que ver si hay realmente una ojera, si está marcado el surco nasoyugal, si hay una bolsa y si está pigmentado. O sea, son tres conceptos diferentes que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir el tipo de tratamiento que vayamos a utilizar. Lógicamente, si tenemos que rellenar el surco nasoyugal, es inyectando ácido hialurónico y dar el volumen que se ha perdido. Estaba tardando en salir el ácido hialurónico. Sí, Estaba tardando en salir. Y además es que ya no solamente están las ojeras, sino que luego también tenemos que hablar de las bolsas y de la discapacidad, que tanto a mucha gente, y sobre todo a las mujeres, que puedes estar muy guapa, pero luego tienes las bolsas. Bueno, las bolsas, digamos, es también ese exceso de piel, al igual que hablábamos con el párpado superior, podemos hacer lo mismo con el párpado inferior. Pasar un láser de plasma e intentar recoger esa piel. Lógicamente, el resultado no va a ser quizás tan efectivo como una blefaroquirúrgica, pero sí que hay pacientes que no quieren pasar por quirófano. Entonces, tienen esa opción. No va a recoger tal cantidad de ¿Y se mejora tejido. notablemente ese aspecto del ojo? Sí, mejora. Pasar por quirófano. Sí, mejora, sí. Claro, porque al final es que cuando tienes ese problema ya puedes darte cremas, incluso aunque elijas a la mejor maquilladora del mundo, esa bolsa continúa ahí. Sí. ¿Y en cuántas sesiones, doctora? Pues yo suelo recomendar 2 sesiones. Pues fíjate qué bien. Con 2 sesiones normalmente el resultado es bastante óptimo, siempre y cuando, vuelvo a repetir lo mismo, no haya un exceso muy grande de piel. Claro. Porque el láser tiene, digamos, su punto máximo de efectividad. Una curiosidad, el paciente que se va a retocar o tratar alguna parte de su cara, ¿tiene que prepararse psicológicamente de alguna forma? Porque yo es verdad que el otro día vi una persona, cara, ¿cómo me han cambiado? Me noto diferente.
¿O no hace o no? Bueno, en principio no. En principio tratamos en todo momento de que la persona mantenga su armonía facial. Claro. De simplemente Es lo que importante comentamos, eso. reposicionar un poco la masa facial, de darle el volumen que ha perdido en aquellas zonas donde lo necesite, pero no más del que ella haya Muy bien. tenido. Y doctora, ¿hay una edad para empezar a hacer esos tratamientos? O sea, o uno tiene... Lo digo porque a veces nos adelantamos quizás al propio envejecimiento de nuestra cara. ¿Hay algún momento Sí. en el que sepamos, a partir de ahora sí? Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que ahora vivimos muchos más años. Entonces, cuanto antes empieces a cuidarte, pues lógicamente mejor te vas a encontrar el día de mañana. Bueno, Pues Alfonso, yo... retoques que quitan años, Hombre, así hemos titulado esta sección. Yo no sé si tendrá muchos hombres en su consulta, pero yo me voy a apuntar. Me parece de hecho, muy he bien. notado que, Apuntas a todo, Alfonso, yo he notado que me miraba de vez en cuando a ver qué retoque me puede hacer y ya me los contará luego. Pero ha sido un placer, doctora Beatriz Igualmente. Esteban, un placer Vale. de verdad. Ah, que se Especialista en apunta. medicina estética de la Que se Clínica apunta Menorca. también el señor director, que también se apunta a venir conmigo. Para que le Sí, eche un vas a vistazo. tener Muy con la bien. doctora, malas Perfecto. llamadas. Muchas gracias, de verdad, un placer Gracias, tenerte en un el placer. programa. Un placer. Hasta luego. Y ahora vamos con Saúl y con Kitty, que tienen muchas cosas que contarnos. Por ejemplo,